Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica y le vamos a agradecer al maestro Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos tome esta llamada. Maestro Manuel Alejandro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a tu auditorio, a sus órdenes. Gracias por atender esta llamada. Pues teníamos interés en conversar con usted para que nos haga un resumen, por favor, pues es un documento muy largo, más de 300 cuartillas, de esta recomendación, la 20/25, que presentaron el pasado viernes, y que es lo que se ha conocido como una macro recomendación, porque es la concentración, si mal no recuerdo, de 77 quejas que involucran 82 personas. ¿Qué es lo que revela esta macro recomendación, maestro? Bueno, comentarte que en este caso efectivamente nosotros emitimos la recomendación una vez que concluimos la investigación de 77 quejas. Algunas de ellas fueron por más de una persona desaparecida, por lo tanto resultaron involucradas 82 personas y han sido reportadas como desaparecidas. Esta investigación nos lleva a considerar que las autoridades también han realizado un tipo de actividad de investigación. Encontramos algunas deficiencias en cuanto a las funciones que tienen que realizar conforme al protocolo homologado de investigación y el protocolo de búsqueda. Esto, sin duda, pues, representa una violación a derechos humanos tanto de las víctimas como de sus familiares, que se convierten en víctimas indirectas. Así es. ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que identificaron prácticamente como un patrón, digamos, revisando la recomendación en esta matriz de observaciones que hay de cada caso, de cada queja presentada? Es sorprendente cómo se repiten varias omisiones, maestro Alejandro Murillo. Sí, esto tiene que ver porque nosotros, al revisar las actuaciones de las carpetas de investigación, llevamos cuáles son las actuaciones que debe de haber realizado la autoridad conforme al protocolo, a los protocolos que te comentaba. Sí. Y nosotros detectamos que, por ejemplo, pues no se realizan las solicitudes de las sábanas de Villanueva, el registro de los números de las personas, no hay de repente alguna colaboración con los estados vecinos a Jalisco para realizar alguna investigación con ellos. Otra que es muy común dentro de las quejas es que no se le permite a la familia la colaboración dentro de la investigación. Algunos de ellos refieren que llevan datos, pero que no son considerados, o incluso que las personas, al acudir a la fiscalía, encuentran que no ha habido algún avance y por el contrario les preguntan que si ellos han tenido algún indicio, ¿no? Entonces esto lo consideran revictimizante porque pues ellos sienten que les están devolviendo la investigación cuando es una obligación de la autoridad estar buscando a las personas desaparecidas. Entendemos que la carga de trabajo ha aumentado, que falta infraestructura, falta personal, falta tecnología para que estas áreas puedan tener un mejor desempeño. Sin embargo, las omisiones detectadas constituyen violaciones a derechos humanos. Es por ello que también nosotros en las recomendaciones establecemos la necesidad de que las autoridades encargadas tanto de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, puedan obtener mayores recursos para mejorar y optimizar sus funciones, porque esto es parte fundamental para tener un mejor desempeño y una mejor atención, tanto en la búsqueda de las personas desaparecidas como en la atención de sus familiares. Así es, maestro Alejandro Murillo. Lo que a mí me sorprende
demasiado y también me indigna, la verdad, es que no se trata de que en una carpeta de investigación se dejó de hacer algo. Prácticamente las omisiones son patrones que se repiten en la mayoría. Se señala en un resumen que presentaron los colegas de NTR, pero basado en la recomendación, que en 77 quejas no se aplicaron estos protocolos homologados de investigación ni los protocolos homologados de búsqueda. También que en una gran mayoría, en 70 de las 77 quejas, no se determinaron acciones inmediatas y eficaces para la búsqueda de personas. En 68 de las 77 quejas no se realizaron acciones de búsqueda individualizada. En 65 no se elaboró el plan de investigación y en 60 no hubo dilación en las investigaciones. Pero como ya señalaba usted, hay otras omisiones que son ya prácticamente de sentido común, lo saben las familias, que es que se tienen que buscar las sábanas de llamadas, solicitar las sábanas de llamadas a las compañías telefónicas, revisar redes sociales y correos electrónicos de las víctimas o de posibles sospechosos. Y también, evidentemente, una cosa básica es buscar en las cámaras del CEL 5, las cámaras de videovigilancia, y parece ser que también son omisiones y deficiencias presentes en la mayoría de los casos. Totalmente de acuerdo contigo, y es lo que refleja la recomendación que emitimos. Entendemos que todas estas acciones que acabas de denunciar son las que se deben de realizar de manera inmediata en cuanto la autoridad recibe una denuncia. No se realizan en ese momento, después pierden cierta fuerza de efectividad para la búsqueda de las personas, y muchas de ellas pues están relacionadas con el actuar o las soluciones de las autoridades. Ahora, otra cosa que me parece muy grave, hablamos contigo, maestro Alejandro Murillo, en este mismo año, cuando se presentó otra macro recomendación con una, digamos, deficiencias denunciadas muy semejantes. Esto quiere decir que es un patrón que se está repitiendo no solamente en este grupo conjunto de 77 quejas que involucran 82 personas, sino casi podemos dar por sentado que son las omisiones recurrentes de parte de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas y las otras instancias de búsqueda. Sí, en este sentido, hemos emitido del mes de septiembre a la fecha 6 recomendaciones en materia de personas desaparecidas. Y ¿De septiembre del año pasado? Septiembre del año pasado a 6 recomendaciones. 6. Sí. Y tienen como patrón general que todas estas son de quejas que hemos recibido nosotros en la comisión durante los años 2021, 22, 23 y 24. Es por eso que el resultado de las investigaciones son muy similares. Exacto. Porque llevan las mismas autoridades, son los mismos procedimientos y estamos encontrando las mismas deficiencias y omisiones. Carpetas de investigación sí tienen que ver desde el 2012 hasta el 2024. ¿A cuántas víctimas involucra estas 6 quejas que han presentado? ¿Tienes una estimación? Mira, alrededor han de ser si no tienes el dato. Unas 300 personas aproximadamente. 300 personas, muy bien. Así es. ¿Qué tal, Manuel Alejandro Murillo? Le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharle. Quería hacerle una pregunta, particularmente concentrarme en lo que entiendo que es la segunda omisión más recurrente de todas estas quejas, que es la falta de acciones inmediatas para encontrar a los desaparecidos. Dice que esto se encontró en 70 de las 77 quejas. Preguntarle en detalle a qué se refiere esto. Por ejemplo, ¿todavía se le sigue pidiendo a las personas que esperen 72 horas a ver si aparece su familiar o amigo desaparecido? ¿Eso sigue siendo recurrente o son otras formas de falta de acciones inmediatas? No hemos encontrado esta situación de que le soliciten a las personas que esperen 72 horas para reportarlo. Eso es de inmediato en cuanto llega la persona, es lo que tenemos nosotros acreditado. Lo que se refiere a acciones inmediatas es a todas las acciones que debe llevar a la autoridad ministerial una vez que recibe la denuncia. Es girar oficios a las autoridades para la localización de la persona, la revisión de redes sociales, la solicitud de videos al P5, buscar
vamos a girar oficios a la Comisión de Búsqueda para el auxilio e implementar el plan de acción. Todas estas son acciones que deben de ser inmediatas a partir de que la autoridad recibe. Estas y otras más que establece el protocolo de búsqueda. Y es con base en esto que nosotros, al verificar la carpeta de investigación, detectamos que no en todos los casos se realizan estas acciones o se remiten las solicitudes de apoyo o de información a otras autoridades. Es especialmente grave considerando que las primeras días son cruciales para encontrar a un desaparecido. Es decir, la falta de esas acciones inmediatas es posible que hayan derivado en la muerte o de alguna de estas víctimas. Pues a lo mejor no en la muerte, pero seguramente en que sea más difícil la localización de las personas. Asegurar que se dio la muerte, no tenemos... Claro, haría falta una investigación, claro. Pero que no se localice el desaparecido, pues. Sí, es fundamental que sea de inmediato las acciones. ¿También revisaron el actuar de alerta AMBER y protocolo ALBA en el marco de esta macro recomendación? Considerando acciones inmediatas, pues. Sí, tenemos asuntos que tienen que ver con mujeres y con menores de edad, y tanto las agencias de alerta ALBA como de alerta AMBER están dentro del área de personas desaparecidas. Y también tenemos quejas sobre esos asuntos. También hay quejas. Okay. Maestro Alejandro Murillo, se documentaron para esta macro recomendación 2 casos de desapariciones forzadas. ¿Nos puedes comentar al respecto? Sí, claro. En esta recomendación detectamos un asunto en el municipio de Tomatlán, en donde los elementos de la policía municipal detuvieron a una persona por un reporte de alteración del orden público. Cuando llegan los elementos, detectan a estas personas discutiendo y se enteran que es por una disputa de una deuda. La persona que reclamaba el dinero le dice a los policías que no quiere levantar cargos, solamente que le paguen su dinero y que él se retira del lugar. Llega el encargado de la comisaría, le ordena a los elementos que queden en el lugar para resolver el asunto, y cuando están en esa situación llega otra persona y reclama que uno de los que estaban involucrados le acaba de vender un carro pero no le entregaba los documentos. Entonces los elementos determinan subir a la persona señalada a la patrulla, llevarla al domicilio de la persona con la que había tenido el trato del vehículo y se retiran. A partir de ese momento ya no se conoce el paradero de la persona involucrada, y por lo tanto, ante la exigencia de los elementos policíacos y no haberlo llevado a las instalaciones de la policía municipal como lo marcan los procedimientos, es que ellos están involucrados en esa desaparición forzada. Este es un caso de Tomatlán. Sí. Es en Zapotlanejo, en donde de igual forma elementos de la policía municipal detuvieron a un par de familiares, y los detuvieron, al parecer sin motivo alguno. Algunos familiares incluso videograbaron el incidente. Los elementos de la policía municipal se los llevan del lugar. De igual manera, no los llevan a las instalaciones de la comisaría municipal, y cuando los familiares van y los buscan en repetidas ocasiones, tanto en la comisaría como en la presidencia municipal y en la delegación de Tototlán, les informan que no han llegado y que no conocen de ese servicio. Posteriormente fueron informados que los elementos de la policía municipal los llevaron a un lugar despoblado, los mantuvieron esposados, sujetos, y después de esa noche también ya no volvieron a aparecer las personas. Por lo tanto, ahí se encuentran involucrados los policías municipales, y es por lo que se considera que hay desaparición forzada. Acabamos de presentar una nota que presentan los colegas de Milenio, donde se habla de al menos 317 servidores públicos, una buena parte de ellos policías municipales involucrados en las desapariciones forzadas. ¿Qué tan grave crees, maestro Alejandro Murillo, que son las desapariciones forzadas en Jalisco? Pues me parece que es un problema grave,
que debe de ser controlado a través de las mismas autoridades, tener una vigilancia permanente sobre sus elementos, porque sí se han detectado diferentes hechos en donde los policías están involucrados tanto en la desaparición como en la detención de las personas y la entrega a otros. Uh-huh. Se presume que pudieran ser personas del crimen organizado, o en otras simplemente que se lo entregan a otro particular para que sea quien se encargue de la persona, ¿no? O del destino de la persona. Y ya tomando en cuenta, digamos, digamos, el centro que está reportando esta recomendación, que son las graves deficiencias que revelan de parte de la autoridad, porque no cumple ni siquiera lo básico. Pero como ya hablamos, eso también se reitera en las otras recomendaciones. Esto significa, al final de cuentas, maestro Alejandro Murillo, que el gobierno de Jalisco, las autoridades responsables de buscar a las personas desaparecidas por parte del gobierno estatal, no está cumpliendo con su trabajo. Pues en el caso de estas recomendaciones y las que hemos emitido, entendemos que hay una deficiencia y un incumplimiento de la función pública total, porque es obligación de quienes reciben una denuncia por persona desaparecida atender todas las acciones que establece el protocolo para la búsqueda de personas y el protocolo de investigación. Sí consideramos que hay una deficiencia en la actuación y que la falta de recursos también es un tema fundamental para que estas autoridades puedan tener un mejor desempeño y una mejor atención hacia los familiares. Uh-huh. Manuel Alejandro Murillo, un par de preguntas finales de mi parte. Tiene que ver específicamente con la crisis forense, porque la recomendación también señala la dilación en la entrega de las confrontas genéticas de parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Específicamente se siguen repitiendo, digamos, patrones de casos gravísimos que hemos escuchado de personas que años después encuentran a su familiar en las instalaciones del Servicio Médico Forense sin que les hubiesen avisado previamente. Sí, lamentablemente también tenemos acreditados omisión por parte del Instituto Jalisciense en cuanto al resultado de las confrontas y la notificación a sus familiares de manera oportuna. En la presente recomendación se establece que hay casos en donde personas permanecieron durante algunos años entre lo que fue localizado el cuerpo, en lo que fue el resultado de la confronta y luego la notificación y entrega del cuerpo a los familiares. Hemos detectado en los informes que nos han rendido que los resultados de las confrontas son tardados y depende de las condiciones en las que se encuentran los cuerpos. Sin embargo, al transcurrir años entre la detección del cuerpo y el resultado positivo y la entrega del mismo, pues representa una violación a los derechos humanos tanto de la víctima como de sus familiares, quienes permanecen con la incertidumbre, la pena de no saber dónde están sus familiares cuando el cuerpo ya tenía varios meses en las instalaciones del Instituto Jalisciense. Claro, terrible. Muy grave. Una pregunta también, ¿qué viene? ¿Cómo se puede presionar a las autoridades para que respondan a las recomendaciones que ustedes plantean? Y finalmente, ¿están pensando en la comisión hacer algún informe o algo especial específicamente con el tema de reclutamiento forzado, que es una modalidad de desaparición que ha ido en auge en los últimos años? Lo que sigue es notificarles ya la recomendación a las autoridades y comentarles que estamos en comunicación y en coordinación permanente con ellos, tanto para la investigación de las quejas que nos llegan como para atender los asuntos mediante medidas cautelares que puedan beneficiar a los familiares de las personas desaparecidas. Hemos encontrado un buen apoyo por parte de las autoridades para estar resolviendo esto. Sin embargo, pues también encontramos que en la parte de las investigaciones sí hay omisiones que corresponden a años anteriores. Uh-huh. Y nosotros seguimos tratando de estar en coordinación para comunicarles en el momento en el que tenemos alguna queja y que se pueda solventar o remediar de manera más rápida y evitar que se siga violentando los derechos, poderlo hacer.
Ya el cumplimiento de la recomendación lo haremos aquí en la comisión a través del área de seguimiento. Comentarte que hay un trabajo permanente para ir acreditando cada uno de los puntos que se vayan aceptando que se cumplan. Muy bien. Y en cuanto a la de reclutamiento, comentarte que hemos iniciado algunas investigaciones. Hay unas actas en donde las autoridades nos han rendido los informes de los hechos que han hecho de manera específica sobre algunos asuntos, pero en este caso, si hubiera algún asunto que la ciudadanía nos quisiera reportar, estamos atentos para recibir su queja y conocer los antecedentes. Por lo pronto, los que tenemos los estamos investigando. Muy bien. Finalmente, maestro Alejandro Murillo, las recomendaciones que se proponen en recomendaciones que se proponen en este documento son semejantes a las de las otras 6 recomendaciones. ¿Qué respuesta han tenido en el pasado? Porque es lo que uno cabría suponer que va a ocurrir en el presente. Nos han aceptado las recomendaciones y están en vías de cumplimiento. Algunas son inmediatas, algunos otros puntos hay que estarlos, la autoridad respetándonos cuáles son los avances. Comentarte que en esta recomendación hemos agregado algunas cuestiones, como cuestiones de capacitación, cuestiones de promoción, establecimiento de campañas de prevención en todas las redes sociales, en los medios oficiales del gobierno del estado, para prevenir a la sociedad de los diferentes modus operandi en los que la gente puede sufrir desaparición, ya sea por reclutamiento, por estar en la vía pública en momentos que a lo mejor no es conveniente, en lugares, amistades, ofertas de trabajo, el riesgo para menores de edad, el riesgo para personas de la tercera edad, y la autoridad definirá cuál es el momento, las cápsulas o los medios en los que ellos podrán hacer sus campañas de prevención. Adicionalmente, pues también se solicita que a través de los órganos internos de control de las autoridades involucradas inicien los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos que hayan tenido omisiones, y finalmente agregamos que los servidores públicos que nosotros ya acreditamos en las investigaciones como responsables de alguna omisión serán ingresados al padrón de violentadores de derechos humanos del estado de Jalisco. Bien. Bueno, pues vamos a seguir en contacto contigo, maestro Alejandro Murillo, más adelante para saber si se están cumpliendo, si siguen cumpliendo estas recomendaciones. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Claro que sí, a tus órdenes, Rubén y Jesús, se les ofrezca. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre este asunto tan importante, pero qué indignante que se siguen repitiendo. Tenemos años escuchando estas mismas quejas, otras que no mencionamos, por ejemplo, es el cambio constante de agencia del Ministerio Público, cambio constante de policía investigador. Tienen que volver a empezar prácticamente las familias a contarles su caso, y eso va alargando, va haciendo más poco posible las búsquedas efectivas en vida, y se siguen repitiendo estas mismas denuncias. No se sigue buscando cámaras de vigilancia, teléfonos, correos, en fin, desastre verdaderamente la política de desaparición. Bueno, y hay que decir una cosa importante, es 2012, 2014, pero solo 7 quejas son del periodo de Aristóteles Sandoval, y el resto son ya del periodo de Enrique Alfaro. O sea, la mayoría se concentran en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información.